Blanco inicia con un sólido, estableciendo presencia central y manteniendo el equilibrio dinámico. Negras responden simétricamente con CF6, reflejando el sólido control central de blancas. Blanco expande desafiando el centro y manteniendo la igualdad. Negras solidifican la estructura de peones preparándose para el desarrollo de piezas. Blanco desarrolla el caballo, un movimiento de desarrollo estándar que mantiene el equilibrio actual. Negras fianchetan el alfil buscando el control central hipermoderno. La jugada el caballo a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a el alfil a la casilla B4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el alfil a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D2 con jaque, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla B7 para afianzar el control posicional. Negras clava el caballo con A4, aumentando la presión sobre la posición de blancas. La DB3 de blanco desafía al caballo clavado, una maniobra posicional sólida. Negras golpean el centro creando tensión dinámica. La jugada el peón a la casilla A3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla C5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla C3 con jaque de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla A5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5. Capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Blanco recaptura con DXC3, centralizando la dama y manteniendo la presión. Negras refuerza la cadena de peones solidificando el centro. Blanco desarrolla el peón preparándose para el enroque del flanco de rey. Negras desarrolla el alfil activando la pieza fianchetada. Blanco desarrolla el alfil completando el desarrollo de las piezas menores. Negras desarrolla el caballo reforzando el control central y preparándose para enrocar. Blanco enroca corto, priorizando la seguridad del rey y desarrollando la torre. Negras enroca corto, reflejando la jugada de blancas para la seguridad del rey. Blanco avanza el peón comenzando un avance de peones en el flanco de dama. La jugada el caballo a la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla B2,
lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla B8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Blanco desarrolla el alfil activando el alfil fianchetado. Negras reposiciona la dama preparándose para la acción central. Blanco centraliza una torre con TFD1, preparándose para disputar columnas abiertas. La jugada el peón a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D2, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D2, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla C5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D2, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla D2, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Negras captura el peón ganando influencia central y material. La jugada la dama captura en la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla C4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D2,
debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla B4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B4, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla D2, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla D2, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. Blanco reposiciona la dama centralizando y mejorando la coordinación de piezas. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla D4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el caballo captura en la casilla C4, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G3 para afianzar el control posicional. Blanco captura con DXD4, estableciendo un fuerte peón central y ventaja. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna F a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna B a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre de la columna B a la casilla C8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A6 para afianzar el control posicional. Negras activa la torre con TFD8, preparándose para contrajuego central. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna B a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida,
abriendo el camino a la torre de la columna A a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. Negras reposiciona el caballo, una maniobra defensiva sólida. Blanco centraliza la dama con D3, buscando juego activo. Negras refuerza el centro fortaleciendo la estructura de peones. La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna B a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna B a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Blanco da jaque con DB3, forzando un cambio de damas para simplificar. Negras cambia damas con D6, iniciando la simplificación. Blanco centraliza la torre con TAC1, activando la torre restante. Negras cambia la dama por DXB3, simplificando hacia un final. Blanco recaptura con DXB3, asegurando el peón y activando el caballo. Negras centraliza el caballo mejorando la actividad de la pieza. Blanco cambia torres con TXC8, simplificando aún más la posición. Negras recaptura con AXC8, desarrollando el alfil. La jugada el peón a la casilla A4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Negras activa el rey mejorando la posición del rey para el final. Blanco avanza el peón reforzando el flanco de rey. La jugada el rey a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F4, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el alfil captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Blanco avanza el peón creando una oportunidad de peón pasado. Negras reposiciona el caballo defendiendo y preparándose para la actividad. El Ab3 de blancas es un movimiento sólido, clavando rey y peón. Negras mueve el rey evadiendo el jaque y manteniendo la seguridad del rey. Blanco centraliza la torre buscando operaciones activas. Negras desarrolla el alfil mejorando el alcance del alfil. Blanco reposiciona el rey mejorando la actividad del rey. Negras reposiciona la torre activando la torre en la columna semiabierta. Blanco cambia torres con TXC8, simplificando y manteniendo la presión. Negras recaptura con AXC8, centralizando el alfil. Blanco mueve el rey centralizando el rey para el juego de final. La jugada el caballo a la casilla C7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E2 para afianzar el control posicional. Blanco avanza el peón ganando espacio y controlando casillas centrales clave. Negras desarrolla el alfil centralizando y mejorando su alcance. Blanco desarrolla el caballo apoyando el avance de peones del flanco de rey. El de negras es un sólido cambio de peón, abriendo líneas para el ataque. Blanco recaptura abriendo la columna, para la actividad de la torre. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F5. Debilitando la estructura defensiva rival. El A3 de blancas es un movimiento sólido, apuntando a la débil estructura de peones de negras. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna F captura en la casilla E4. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C5, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla D4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla F5. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F5, de un intercambio favorable.
permitiendo el rey a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D5 para afianzar el control posicional. Negras captura recuperando espacio y mejorando la presencia central. Blanco recaptura activando el alfil y manteniendo la presión posicional. La jugada el caballo a la casilla A5 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B3 para afianzar el control posicional. El de blancas es un movimiento sólido, centralizando el rey para la actividad del final. La jugada el rey a la casilla D8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla B3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D2, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D2, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla F6 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla C8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla A5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla B3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla B7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a el caballo a la casilla E6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega el rey captura en la casilla H7, debilitando la estructura defensiva rival. El AE7 de blancas es un jaque sólido, forzando al rey de negras a una casilla pasiva. La jugada el rey a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla D7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, abriendo paso a el alfil a la casilla C6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla B3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla B3, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con el caballo a la casilla E6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, dando lugar a el rey captura en la casilla H7, de un intercambio favorable, con lo cual llega el caballo captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. El de negras es un reposicionamiento sólido, evitando más jaques. La jugada el peón a la casilla H4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo, con lo cual el rey a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F5 para afianzar el control posicional. Negras captura el caballo con CXD2, simplificando y eliminando una pieza clave de ataque. Blanco recaptura centralizando el alfil y manteniendo una presión decisiva. La jugada el alfil a la casilla B3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla D7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, abriendo paso a el alfil a la casilla C6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla A4, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna H captura en la casilla G6, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla G6, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo captura en la casilla B5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla C4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el rey a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo, con lo cual el rey a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a el rey a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F5 para afianzar el control posicional. El de blancas es una consolidación sólida, centralizando aún más el rey. La jugada el caballo a la casilla D6 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla E7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el rey captura en la casilla H7, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla G6, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo el alfil a la casilla C3 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada el alfil a la casilla D3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el rey captura en la casilla H7, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el alfil a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla F5, de un intercambio favorable, con lo cual llega el caballo captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F5 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla C4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla H7, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el alfil captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. El de blancas es una captura sólida, eliminando el caballo de negras y manteniendo una ventaja decisiva. La jugada el peón de la columna G captura en la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. Blanco captura el peón consolidando la ventaja material. La jugada el rey a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el rey a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas,
posibilitando el alfil a la casilla C3 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla G7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla A5, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla A5, de un intercambio favorable, posibilitando el rey a la casilla E6 para afianzar el control posicional. El A1 de negras es un movimiento sólido, intentando bloquear el avance del rey. Blanco avanza el peón creando un peón pasado. Negras mueve el rey buscando seguridad. Blanco centraliza el rey persiguiendo al rey de negras. Negras desarrolla el alfil, una maniobra defensiva. Blanco avanza el peón apoyando el peón pasado y creando amenazas de mate. La jugada el alfil captura en la casilla H5 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla A6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H8 coronando dama para afianzar el control posicional. Blanco recaptura consolidando una abrumadora ventaja material. Negras mueve el rey un intento desesperado por sobrevivir. Blanco centraliza el rey asegurando una victoria abrumadora.